¿Quieres saber cómo se hace este collar tan espectacular? Pues quédate a ver el vídeo. Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. En vídeos anteriores os enseñé cómo hacer el collar Nava, os hice primero las florecitas y después esta otra parte del collar. En otro vídeo os enseñé a hacer las flores y en otro vídeo os enseñé a hacer las hojas. Y hoy voy a enseñaros cómo unir estas piezas al collar principal. Es muy fácil de hacer y como podéis ver queda espectacular. Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. En primer lugar vamos a buscar el centro del collar. El centro mirar de mi collar es esta V en color amarillo y he posicionado así la flor con estos dos pétalos para unirlos digamos, al centro y después ir poniendo las piezas primero en este lado y después en este otro. Primero lo que voy a hacer, mirar, este pétalo coincide con esta serie de aquí y este otro pétalo con esta otra serie de aquí. Y como podéis ver, el que es el centro, digamos que queda suelto. Pues lo que voy a hacer es en el que coincide con el primer pétalo, vamos a poner hilo. Para ello he enhebrado pues como unos 2 metros de hilo, porque vamos a dejar la mitad a un lado y la mitad al otro. Paso así entre las cuentas. Dejamos aproximadamente 1 metro de hilo por este lado. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos. Y repetimos 2 veces más. Y ahora mirad, voy a pasar a la siguiente rocalla y a la siguiente rocalla, que es con la que voy a unir la primera flor. Lo voy a poner así en esta posición. Vamos a coger la florecita y veis que tiene que coincidir. Me coincide esta rocalla con esta de aquí. Eso es lo importante, ¿vale? Y para ello voy a utilizar las mismas rocallas que usamos aquí. Enfilamos una de color verde oliva. Metemos la aguja por la rocalla, ¿veis? Del pétalo. Este de aquí. Quiero que os fijéis muy bien. Volvemos a enfilar otra rocalla. Enfilamos otra rocalla verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo. Al tirar, ¿veis? Me tiene que quedar así, de esta manera. Ahora voy a pasar a las dos siguientes rocallas, a la siguiente, todas de color verde oliva. Pasamos por todas las rocallas de lo que es el centro de mi collar. ¿Veis? A la siguiente verde oliva. Y a las 3 siguientes. Donde conectaríamos con el otro pétalo, ¿veis? Así, de esta manera. Aquí volvemos a enfilar una rocalla verde oliva, metemos la aguja por esta rocalla de la flor, ¿veis? De este otro pétalo. Volvemos a enfilar otra rocalla verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla verde oliva del collar. ¿Veis? Y ya me quedaría puesta la flor. Y ahora mirad, voy a ir pasando por todas estas rocallas hasta salir a esta rocalla de color rosa del siguiente pétalo, ¿vale? Así que vamos pasando por ellas.
tomaros vuestro tiempo porque esto es, digamos, un poco un trabajo de paciencia, pero el resultado merece la pena, como podéis ver. Bueno, ya he salido a la rocalla donde me interesa porque aquí lo que vamos a hacer es poner la hojita y para ello vamos a utilizar las mismas rocallas que tiene la hojita, que es el color verde bosque. Enfilamos una rocalla verde bosque, perdón, metemos la aguja por esta rocalla de aquí, la que más sobresale, de nuevo una rocalla verde bosque y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla de color rosa de la flor. Me tiene que quedar unida así, de esta manera. Una vez aquí voy a pasar por la siguiente rocalla verde bosque, por la siguiente rocalla y ahora voy a pasar por todas las rocallas verde bosque hasta llegar a la que me queda aquí justo en el pico. Y ahora mirad, tenemos que posicionarla a ver dónde coincide esta rocalla con la pieza del collar. Como podéis ver, aquí terminaría el segundo pétalo de la flor y me saltaría una serie 2 y en la tercera es donde coincide con la hojita. Aquí vamos a utilizar las rocallas de color verde oliva. Enfilamos una, contamos 1, 2 y tercera serie. Aquí metemos la aguja en este sentido por la que es la rocalla del medio, ¿veis? De nuevo enfilamos una de color verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de la hojita. Como hemos pasado varias veces por las cuentas, a veces pues está un poquito duro, pero bueno, nos ayudamos del alicate y problema resuelto. ¿Veis? Ya tendríamos puesta la hojita y la flor. Yo creo que esta es la manera mucho mejor de unir las piezas, digamos, para que no queden bailando y se puedan volver con el movimiento y bueno, pues no, luego no queda buena presencia. Ahora voy a bajar, ¿veis? Hasta esta rocalla de aquí para unirla con la siguiente flor. Así que pasamos por las dos siguientes, por todas estas de color verde bosque. Hasta salir a la que más sobresale, que es esta de aquí. Ahora cogemos la flor de color azul. Tenemos que ver que hemos unido por una rocalla, ¿veis? Que nos quedaría justo al lado de la de color negro. Por lo tanto,
lo que tenemos que coger es la de color azul y por esta rocalla de aquí, ¿veis? Meteríamos la aguja. Vamos a utilizar las rocallas verde bosque. Metemos la aguja, ¿veis? Así en esta dirección. De nuevo una de color verde bosque. Y metemos la aguja por el lado contrario de la de color verde bosque de la hojita. Lo ponemos así en esta posición para que no nos queden las cuentas en su sitio, y una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla, de color azul de la florecita. Y ahora mirar, volvemos otra vez a poner la flor, perdón que se ha vuelto, veis lo que os digo, ¿no? Para que nos coincida pues con el collar. Los pétalos que me tienen que coincidir con el collar son este y este. Veis que le hemos unido a este pétalo de aquí, pero ahora con lo que nos tiene que coincidir son con estos dos pétalos de la flor azul. Por lo tanto, vamos a ir pasando así entre las cuentas hasta salir a esta rocalla. ¿Veis? Y coincidiría pues con la del medio de esta serie. Por lo tanto, nos saltaríamos 1, 2, 3 y en la cuarta la unimos a la pieza del collar. Pero primero vamos a ir pasando por las cuentas. La siguiente de color azul. La siguiente de color negro. Por las siguientes de color azul de este pétalo. Y por la siguiente de color azul. Me vais a perdonar porque os dije esta rocalla de aquí, pero es esta otra. Por lo tanto, pasamos por las dos siguientes de color azul, por la siguiente y por la siguiente de color azul. Lo vamos a posicionar, esto es muy importante para que veáis cómo las tenemos que poner. Mirad, este pétalo coincide con esta rocalla de aquí, del medio, y este otro, que sería esta rocalla de aquí, coincide con este otro pétalo. Por lo tanto, enfilamos una rocalla de color verde oliva. Metemos la aguja, ¿veis? Es cuestión de ir posicionando pues las flores como queremos que vayan. Metemos la aguja así por la del medio de esta serie, que es la que nos pilla más cerca. Enfilamos de nuevo una de color verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla azul de la flor. Tiramos y así quedaría. Bueno, ya veis cómo va quedando. Ahora pasamos, mirad, entre estas cuentas de color azul, la de color negro, hasta salir a esta rocalla. Esta de aquí. Perdón, esta. Esta de aquí. Esta que sobresale, no, esta otra. ¿Vale? Y lo unimos con esta serie, ¿veis? Y la ponemos también en color verde oliva. Así que vamos a ir pasando entre las cuentas. Ahora por este otro pétalo.
y salimos a la rocalla que mejor coincide para unirlo con el collar. Que es esta de aquí. ¿Veis? Y lo unimos con esta serie de aquí, es decir, nos saltaríamos una y la unimos con la siguiente. Enfilamos una rocalla verde oliva, metemos la aguja por, de esta serie son de 5 rocallas, metemos la aguja por la tercera o la del medio, como queráis. Enfilamos de nuevo una rocalla verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la flor de color azul. Bueno, pues ya veis cómo va quedando, queda súper bonito, ¿no diráis? Súper bonito. Bueno, voy a poner otra hojita. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la hojita. Tengo que salir, pasar por estas rocallas hasta salir a esta de color azul. ¿Veis? De este pétalo a esta rocalla de aquí. No a la del medio, a la anterior de la serie. ¿Veis que es de 3 rocallas? Pues a esta de aquí. Así que voy a pasar por las rocallas. Por la de color negro. Pasamos a la siguiente de color azul. Y a las 3 siguientes de color azul. Ahora cogemos otra hojita y la vamos a unir con la flor. Para ello voy a utilizar rocalla de color verde bosque, enfilamos una, metemos la aguja así en este sentido por la que más sobresale de este piquito, volvemos a enfilar una verde oliva, perdón, verde bosque y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la flor. Tener cuidado porque claro, como son piezas que están sueltas es muy fácil que se enrede el hilo, pero con paciencia todo se hace. Pasamos a la siguiente de color verde bosque, a la siguiente de color verde bosque y ahora vamos a ir pasando por todas las de la hojita, ¿veis? Perdón, por todas de este lado hasta llegar aquí al pico. Así que vamos subiendo. Volvemos a extender el collar y volvemos a posicionar la hojita para ver dónde nos coincide para ponerla. Y donde nos coincide es en esta rocalla de aquí. Es decir, nos saltaríamos una, dos y en la tercera es como la unimos. Y aquí vamos a utilizar el color verde oliva. Enfilamos una, metemos la aguja en esta dirección. Enfilamos de nuevo una verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de la de color verde bosque de la hojita. Bueno, ¿veis? Así quedaría. Ahora voy a pasar por todas estas rocallas de aquí hasta llegar a la de este extremo, ¿veis? Para unir la última pieza que es una flor de color azul. Por lo tanto, vamos a pasar por todas las cuentas de este lado.
¿Veis? A esta de aquí. Cogemos la florecita de color azul, perdón, de color rosa, que me he equivocado, y vamos a meter la aguja por ejemplo, por esta rocalla de aquí, de este pétalo, ¿vale? Para ello vamos a utilizar rocalla de color verde bosque, enfilamos una, metemos la aguja en este sentido por la rocalla de color rosa de la flor, enfilamos de nuevo una verde bosque y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la hojita de color verde bosque. ¿Veis? Así me quedaría unido a la flor. Pasamos a la siguiente rocalla, a la siguiente de color rosa, a la siguiente de color rosa, a la siguiente de color negro, y voy a seguir pasando entre estas rocallas hasta salir a esta de aquí. Así que vamos a ir subiendo por ella. Vale, cogemos y la volvemos a posicionar y vemos que con la que coincide es con esta rocalla de aquí, esta de esta serie, ¿vale? Así que enfilamos una verde oliva, metemos la aguja en esta dirección. Veis que solo me saltaría una de las series. Volvemos a enfilar una verde oliva. Lo importante es eso, que pongáis las piezas y las unáis con las rocallas que mejor coinciden, ¿vale? Para que nos quede mucho mejor asentado el collar y las piezas no se muevan. Metemos la aguja por el lado contrario, ¿veis? De la rocalla de la flor, y así quedaría. Una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla, bueno, perdón, voy a pasar entre las flores hasta salir a esta rocalla de aquí, así, por estas de color rosa, por la siguiente de color negro, por la siguiente de color rosa, y por las tres siguientes de color negro. ¿Veis? Y como podéis ver, donde coincide es con esta serie de aquí. Enfilamos una rocalla de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de esta serie de 5 rocallas, que es justo la del medio. De nuevo enfilamos una rocalla y metemos la aguja por el lado contrario de la de color rosa de la flor. Bueno, pues ya tendríamos la mitad del collar puesto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues rematar el hilo. Por lo tanto, he terminado poniendo la florecita de color rosa. Volvemos a pasar por la de color verde, por la siguiente de color verde. Aquí tiramos bien del hilo. Mirad, ahora pasamos por las dos siguientes de color verde. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. ¿Veis? Por ejemplo así, de esta manera. Aquí tiramos bien y podemos cortarlo.
Una vez que hemos enhebrado la aguja de este otro lado, lo que vamos a hacer es poner las piezas de este otro lado. Nos pilla a izquierdas, va a ser un poquito más complicado, pero bueno, no os preocupéis que es muy fácil de hacer. Pasamos, mirar, a la siguiente rocalla, a las siguientes, vamos a bajar a estas series de aquí. Aquí vamos a pasar por las 5 de esta serie de la parte inferior. Y vamos a bajar hacia abajo hasta la florecita de color rosa. Bueno, aquí veis que era la primera unión y lo que tenemos que hacer es pasar por las cuentas de este pétalo de color rosa hasta salir a esta rocalla de aquí. Bueno, ¿veis? Tenéis que fijaros muy bien en qué rocalla del pétalo tiene que salir el hilo. Y vamos a poner la hojita, la vamos a poner así en esta posición. Enfilamos una rocalla de color verde bosque, metemos la aguja así en esta dirección. ¿Veis que es la misma? Que sale la rocalla, siempre por la que más sobresale. Enfilamos de nuevo una rocalla verde bosque y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la florecita de color rosa. Al tirar del hilo, ¿veis? Quedan perfectamente unidas. Una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla de color verde, a la siguiente de color verde y ahora voy a pasar por todas estas rocallas de color verde hasta salir a esta de aquí del piquito. La posicionamos a ver dónde mejor nos queda y donde mejor nos queda es en esta serie de aquí. ¿Veis? Me saltaría 2 en esa serie de ahí. Por lo tanto, y ahora utilizamos rocallas verde oliva. Enfilamos una, metemos la aguja, mirad, así en sentido contrario para que nos quede la misma dirección que me sale el hilo de aquí por la rocalla del medio de esta serie. Ya hemos dicho que nos saltábamos 2 series, ¿veis? De la parte inferior y coincidía con la tercera serie. Enfilamos de nuevo una de color verde oliva, metemos la aguja por el lado contrario de donde salía el hilo de la hojita. Tiramos bien del hilo y así quedaría. Ahora vamos a pasar por todas las rocallas de este lado de la hoja hasta salir a la que más sobresale, que es esta de aquí.
Y ahora lo que vamos a hacer es poner la flor de color azul. Así que la cogemos y mirad, tiene que coincidir con esta rocalla de aquí. ¿Veis que son estas tres las que están más cerca de esta? Pues por esta rocalla. Esta de color azul. ¿Veis? Enfilamos una rocalla verde bosque porque estamos utilizando el verde bosque. Metemos la aguja así, en la misma dirección que me sale el hilo de la de color verde bosque. Enfilamos de nuevo una rocalla verde bosque y metemos la aguja por el lado contrario de la rocalla verde bosque. Tiramos y ajustamos. Una vez aquí voy a pasar a la siguiente rocalla de color verde, a la siguiente de color azul, y mirar, voy a ir pasando entre las cuentas hasta salir a esta rocalla de aquí del siguiente pétalo. Por lo tanto, pasamos a la siguiente de color azul, la siguiente de color negro, por las siguientes de color azul, por las tres siguientes, y por las dos siguientes. ¿Veis? Volvemos a poner el collar en la posición que queramos que vaya y tenemos que ver que, por ejemplo, esta flor donde mejor me coincide es con esta serie de aquí. Es decir, me saltaría una y coincide con la siguiente. Enfilamos una de color verde oliva. Metemos la aguja en la misma dirección por la de color verde oliva del collar, la tercera o la del medio, como queráis, ¿veis? Para que me quede en la misma dirección, y enfilamos una verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de la de color azul de la flor. Me quedaría así unido. Pasamos a la siguiente, perdón, ahora pasamos por todas estas de color azul hasta salir a esta de aquí, al siguiente pétalo, ¿vale? Así que vamos a pasar a las dos de color azul, a la siguiente de color azul, a la siguiente de color negro, a la siguiente de color azul y a las tres siguientes de color azul. Volvemos a ponerlo así en esta posición y como podéis ver también me saltaría una serie y enlazaría con la siguiente. Enfilamos una rocalla de color verde oliva. Metemos la aguja, me saltaría una serie por la tercera de la siguiente serie del collar o la del medio. De nuevo enfilamos una verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla de color azul de la flor, ¿vale? Una vez aquí, mirad, vamos a ir pasando entre las rocallas de color azul hasta salir a esta de aquí. Así que vamos pasando por todas las rocallas de la flor hasta salir al siguiente pétalo.
¿Veis? A esta tengo que salir. Aquí vamos a unir la siguiente hojita. Tenemos que fijarnos muy bien en qué dirección nos sale el hilo para unirlo a la pieza de la hoja. Aquí enfilamos una rocalla de color verde bosque, metemos la aguja por la que más sobresale, que es esta de aquí. ¿Veis? Para que nos quede en la misma dirección. Y ahora en sentido contrario enfilamos una, metemos la aguja por la rocalla de color azul de la flor, que es por donde me sale el hilo. Al tirar, ¿veis? Quedan unidas perfectamente. Pasamos a la siguiente rocalla de color verde bosque, a la siguiente verde bosque, y ahora vamos a pasar por todas las rocallas verde bosque hasta salir a esta de aquí. Ponemos el collar para ver dónde nos va mejor posicionada, y como podéis ver, donde mejor va es en esta serie de aquí. Por lo tanto, me saltaría estas dos y metemos la aguja por la siguiente serie. Enfilamos una de color verde oliva. Metemos la aguja, a ver que contamos, 1, 2, por la tercera serie y la tercera rocalla de esta serie metemos la aguja así, en esta posición. Enfilamos de nuevo una de color verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de la de color verde bosque de la hojita. Así quedaría unido. Ahora vamos a pasar por todas las rocallas hasta salir a esta de aquí. Todas las rocallas de color verde bosque de la hoja. Y vamos a unirlo con la siguiente pieza, que es la flor de color rosa, que es la última ya. Y mirad, la vamos a unir así, a esta rocalla de aquí. ¿Veis? Y vamos a enfilar una rocalla de color verde bosque. Metemos la aguja así en esta dirección por la de color rosita de la flor. Enfilamos de nuevo una de color verde bosque y metemos la aguja en sentido contrario por la de color verde bosque de la hoja. Al tirar nos quedan unidas perfectamente. Pasamos a la siguiente rocalla de color verde, a la siguiente de color rosa, y voy a ir pasando entre las rocallas de color rosa hasta salir a esta de aquí. A esta rocalla de este pétalo, ¿veis? Pues vamos pasando por las dos siguientes de color rosa, la siguiente de color rosa, la siguiente de color negro, las siguientes de color rosa de este pétalo,
Bueno, pues a esa rocalla de ahí. A veces cuesta un poco porque, como os digo, hemos pasado varias veces el hilo y la verdad es que casi ni tenemos hueco. Volvemos otra vez a posicionar la flor para ver dónde nos coincide. Y esta me coincide con esta serie de aquí, es decir, me saltaría una, me coincide con esta de aquí y el siguiente pétalo me saltaría una con la siguiente. Aquí voy a enfilar una rocalla de color verde oliva. Me saltaría una serie, metemos la aguja por la tercera de la siguiente serie. Enfilamos de nuevo una verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la de color rosa de la flor. Y ahí me quedarían unidas, ¿vale? Una vez aquí voy a pasar por todas las de color rosa hasta salir a esta rocalla. Así que vamos pasando por todas las de la flor. Las dos siguientes. La siguiente de color negro. Las siguientes de color rosita. Y la siguiente. Lo mismo, veis que la que me coincide es con esta serie de aquí, me saltaría una y metemos la aguja por la siguiente serie. Así que voy a enfilar una de color verde oliva. Me salto esta serie, metemos la aguja por la tercera rocalla de esta serie de 5 rocallas. Enfilamos de nuevo una verde oliva y metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la rocalla de color rosa de la flor. Tiramos bien del hilo, pasamos a la siguiente de color verde, a la siguiente de color verde. Y lo que tenemos que hacer pues es rematar el hilo ya, porque ya hemos puesto todas las piezas que habíamos hecho. Pasamos a las dos siguientes también de color verde. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Por ejemplo, aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de este precioso collar Nava, que bueno, queda, como podéis ver, espectacular. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. Adiós.